¿Qué tal? Damos una bienvenida calurosa a quienes se conectan en este momento con nuestra Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular, siguiendo a Jesús en los Arrayanes, originando desde la ciudad de Ibagué. Bueno, hoy vamos más que una predicación, pienso que es como una charla para hablar un poco acerca del Dios en que creemos. Pues sí, conocemos de Él a través de las Sagradas Escrituras, en parte también por la tradición. Hablo cuando nuestros padres nos compartieron. Pero ya cuando se adentra uno a la palabra de Dios y empieza uno a conocer que Dios, digamos que para entendimiento del hombre, pues usó las Sagradas Escrituras, es decir, hombres, pueblos, empezaron a escribir la historia. Y encontramos, por ejemplo, que cuando Moisés y Dios tuvieron su primera conversación allá en la zarza, pues Moisés preguntó por su nombre, el nombre de Dios. Y el Señor le contestó y a partir de ese momento uno encuentra en la palabra, pues entendiendo que los nombres tienen que ver con el carácter de cada persona, pues diferentes nombres para Dios. Bueno, más que nombres de Dios son las maneras en que el hombre identifica a Dios. Por ejemplo, Jesús en la cruz dijo Abba, que quiere decir una palabra para padre, pero como cariñosa. Adonai es mi Señor. Él, el que es, pues significa Dios. El Elohim o Elión, Dios altísimo, Shaddai, Dios todopoderoso. eh, bueno, en la palabra encontramos en cuanto a las traducciones, pues Yahvé o Jehová, en fin, los nombres de Dios, pero son las maneras en que, como digo, el hombre ha identificado al Señor por determinado momento, por cierta obra de Dios. Para muchos de nosotros, para mí, el nombre de Dios es misericordia, para otros sanidad, sí me doy a entender. Bueno, vamos a hablar un poquito es quién es ese Padre nuestro, ese Padre nuestro. Y no vamos a hablar del Padre nuestro como oración, sino ese Dios Padre, nuestro Creador, el Dios Padre. Vale la pena que conversemos un poco. Hoy no tengo cámara, todo el tiempo voy a estar pues solamente acompañándolos con el audio, pero les animo a que oremos, tengamos Biblia a la mano y ojalá un cuaderno y vamos a hablar un poco de el Padre nuestro, del Dios, nuestro Creador. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por este día, por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti a través de las Sagradas Escrituras para conocerte más, para que eh, nuestra relación contigo se convierta en algo cercano, algo íntimo, y no necesariamente por religión o por distancia, sintiendo a veces un Dios lejano, cuando tú quieres estar cerca de nosotros. Mejor aún, quieres estar en nuestro corazón. Te doy gracias por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas a partir de este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Yahvé en hebreo significa el Señor, el Dios Todopoderoso. Y pues uno lo encuentra desde la primera frase de la palabra de Dios, de las Escrituras, de la Biblia. Y algo interesante, y es que hoy vamos a enfocarnos un poquito en un carácter de Dios y de su Hijo y del Espíritu Santo y de nosotros. En fin, como un título inicial, Dios encendió las luces. Nuestro Padre encendió las luces, como cuando un auditorio, un teatro está completamente en tinieblas y alguien enciende la luz y entonces se nota los espacios, se notan las cosas que están allí. Pues bien, en el comienzo Dios encendió las luces del mundo y las va a apagar al final.
Si uno quisiera abreviar Génesis al Apocalipsis, pues la Biblia, y lo digo con respeto, entre el primero y el último de los libros, pues en medio de eso se encuentra la historia de Dios trabajando en su creación. Es una historia que ni siquiera revela lo suficiente sobre Dios mismo como para satisfacer nuestra curiosidad. La ciencia dice que no hay Dios, que se ha demostrado, porque no pueden explicar a Dios, porque no encuentran una explicación para Dios. Simplemente porque en nuestra limitada humanidad no hay descripción, no cabe un análisis de cómo es Dios, ni en dónde vive o ¿no? qué hace para pasar la eternidad, porque es que no podemos explicar al Señor. Pero sí la Biblia nos habla de lo que Dios es, de muchas maneras, pero en Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice que Dios es amor. Y claro, la mayoría de las veces el ser humano identifica amor con sentimientos, con emoción, hasta con sexo. Pero aquí Dios es amor, está hablando desde la preocupación por el bienestar del otro, el, el tener todo dispuesto a darlo por el otro. Y ese amor de Dios va dirigido a la humanidad. Dice la palabra del Señor. Te invito a que si no conoces este versículo, ojalá lo marques, lo escribas, porque para muchos es un versículo muy familiar. Estoy hablando de Juan capítulo 3, versículo 16. Pero aquí está la explicación de lo que es Dios. Dios es amor. Y de tal manera, dice en otra versión, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí en esta versión dice, pues Dios amó. No, amó y ama tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él, en ese Hijo, no se pierda. Dios es amor y ese amor va dirigido hacia la humanidad. Por supuesto vamos a hablar ahorita de un pueblo que escogió Dios, pero el amor de Dios no es solo por ese pueblo. Claro que ama al pueblo de Israel, pero no es solo por el pueblo de Israel. Dios amó tanto al mundo, dice aquí. Y decíamos hace un momento que Dios encendió las luces. Pues miremos este versículo para iniciar el segundo punto, las razones del Padre, las motivaciones del Padre. ¿Por qué? ¿Para qué la creación? Bueno, en Génesis capítulo 1, versículo 3, el libro de los comienzos, dice, perdón, bueno, parece que no lo tengo aquí, dice en Génesis 1:3 que haya luz. Dice en el comienzo, en los versículos 1 y 2, que había un caos que separó eh, la tierra del mar, en fin, pero, o sea, que Dios estaba desde la eternidad y un día dijo que haya luz. Y con esa frase, con esa oración, Dios comenzó su creación maestra. El cielo adornado con estrellas, los océanos llenos de vida, la tierra cubierta de ese manto verde hermoso de plantas y luego animales. Y la gran pregunta que uno se hace es, ¿por qué Dios creó todo eso? Pues lo único que podemos hacer es intentar adivinar o especular. Y tal vez lo único que podemos pensar es que si Dios es amor, quizá quería a alguien a quien amar y quien lo pudiera amar. Podría ser, ¿no? Si la esencia de Dios es el amor. Repito, esto es una especulación, no puedo asegurarlo. Sin embargo, sea cual sea la razón por la cual Dios nos creó, somos nosotros una de las mayores muestras de cómo es Él. Porque cuando Dios nos creó, dijo,
Y aquí sí vamos a nuestro siguiente versículo, en Génesis capítulo 1:26. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Eh, yo he leído muchos comentarios de eruditos, de sabios, de analistas de la palabra, y hay diferentes puntos de vista. ¿Qué quiso decir Dios con esto? Puede que signifique que nos parecemos a Él, pero como Dios es un espíritu, pues no está limitado por lo físico, entonces se dice que quizás signifique que compartimos algunas de sus características espirituales, de su ser, de su alma, de la capacidad de razonar, de amar, de perdonar, en fin. Pero también hay otro rasgo humano que Dios puso en nosotros. Y el hecho de que Dios construyera ese rasgo en nosotros muestra algo más sobre Él. Dios nos dio la libertad para elegir entre lo bueno y lo malo, entre arriba y abajo, entre izquierda y derecha, entre el sí y el no, lo que se conoce como el libre albedrío. Aunque Dios quería una relación con los seres humanos, quería que fuera nuestra decisión. Si Dios cometió un error en la creación, fue ese, dirían algunos científicos. Sin embargo, tenemos que recordar que Dios es omnisciente. Y si hubiera sabido a dónde llevaría esa decisión, a una relación tormentosa y tal vez arruinada, pero no lo hubiese hecho. Es que es muy difícil comprender a Dios. Es imposible. Hay algunas cosas que Él ha revelado a nosotros porque es de beneficio para nosotros, pero quedan muchas incógnitas todavía. Para la humanidad, para los seres que Dios creó a su imagen, la decisión dependía de una fruta, de un árbol. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, el Señor le dijo, todo lo que he creado es para su beneficio. Pero dijo luego, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Puede que a la humanidad jamás le hubiera importado esta fruta venenosa teniendo en cuenta toda la comida sabrosa que había en el huerto. Pero hubo un saboteador, hubo una ayuda entre comillas, identificada en la palabra como la serpiente y del Nuevo Testamento, la serpiente antigua llamada Satanás, el tentador. Y el hombre tomó una decisión, Satanás no obligó. Y pues lo que quiso y sigue haciendo el enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios, es tratar de ridiculizar a Dios, de desvirtuar la palabra de Dios. Y eso sigue pasando. Y muchos seres humanos le colaboran, consciente o inconscientemente. Porque la respuesta de la serpiente ante el recordatorio que Eva hizo de que si comían de ese fruto morirán, pues fue, no van a morir. Es decir, la Biblia no es cierto. Lo que dice Dios no es cierto. Bueno, a la larga, pues sí, esta pareja tomó la decisión y vino el pecado original, que no solo los contaminó a ellos, sino que contaminó también toda la creación. Al final la pareja murió. La confianza entre Dios y la humanidad se evaporó. La confianza entre los humanos quedó enterrada debajo de las mutuas acusaciones, luego de los celos entre Caín, de Caín hacia su hermano Abel, que lo llevó a cometer el primer homicidio,
Y así la vida de este planeta se convirtió en dificultad, en guerras, en retos, en envidias, en codicias. La buena creación del Padre estaba contaminada. Entonces vino el plan de Dios Padre. El primer punto que vimos fue Dios encendió las luces. El segundo, bueno, la, la creación se estropeó y ahora vemos el plan de Dios Padre. Yo, yo creo que si nosotros tuviésemos una frase para resumir la trama de la Biblia y el objetivo de Dios a partir de este momento, podría ser como Dios se deshace de los pecados y restaura su buena creación y también a las personas. Y eso para los ojos del ser humano es imposible, para Dios no. La Biblia, amados, es la historia de Dios llevando a cabo su plan en el pasado, en el presente y en el futuro. Dios comienza con un pequeño detalle, Abraham, con un hombre. Y la idea de que Dios pueda restaurar a toda la creación a través de un solo hombre, entre otras cosas, ancianos sin hijos, pues parece ridícula, parece absurda. No podemos saber con seguridad, pues desde nuestra humanidad, qué vio Dios en Abraham. Quizá Dios vio pues una criatura suya, una parte de sí mismo. Y esto parece ser cierto teniendo en cuenta que Abraham casi que sacrificó a su hijo. Y en esa historia que la mayoría conocemos, pues se lee como una profecía hecha realidad sobre Dios y su hijo Jesús. Lo que Abraham estaba dispuesto a hacer, es decir, sacrificar a su hijo, Dios lo terminó haciendo. Interesante eso. Y sobre la extraordinaria fe de Abraham, que quizá lo hizo esperar que Dios reviviera a Isaac de entre los muertos, así como Dios luego hizo con su propio hijo, Dios construyó una nación. Y los descendientes de Abraham, pues son los judíos, ¿sí? Aunque muchos árabes también dicen que son descendientes a través de Ismael, que bueno, ya esa sería otra historia. Yo estoy tratando de hacer como un gran recorrido desde una manera diferente, como si apenas nos estuvieran presentando a Dios. Porque es bueno que recordemos que Dios tiene una regla esencial para que los judíos le siguieran y de alguna manera nosotros ahora. Y esa ley, o esa regla mejor, está en Levítico 11:44. Pues yo soy el Señor tu Dios, debes consagrarte y ser santo, porque yo soy santo. Y tendríamos que ir otra vez a los eruditos, a los sabios que han analizado la palabra, a los estudiosos, porque no se han podido poner de acuerdo en lo que significa ser santo. Nosotros entendemos esto como perfecto, pero pues como sinónimo, pero no parece ser lo adecuado porque todos nosotros sabemos que los humanos no somos perfectos, no podemos comportarnos perfectamente, a menos que estemos dormidos. Bueno, en fin. Algunos dicen que la santidad de Dios significa que Él es único y que está por encima de todo lo demás, de toda la creación. Entonces, nosotros nos convertiremos en santos cuando lo adoramos, lo alabamos, reconociendo su santidad. Pero bueno, es también otra manera de analizar que somos apartados, que somos escogidos, en fin. Esta adoración nos hace únicos, diferentes de los demás, porque somos dedicados al único Dios. Es interesante analizar eso. Yo soy santo cuando alabo al Dios santo y perfecto. Pero el Señor, nuestro Creador, nuestro Padre,
y espero que pues muchos que los que me están escuchando son padres o madres de familia, saben muy bien que nosotros, aún imperfectos, queremos lo mejor para nuestros hijos. Y porque queremos lo mejor en la crianza, les vamos poniendo como normas, como reglas, no para hacer sentir nuestra autoridad, sino para el bienestar de nuestros hijos. Pues bien, en 700 años, la familia de Abraham había crecido hasta ser conocida como el pueblo hebreo. Y entonces vemos que hay unas normas de Dios Padre. Eh, Dios eligió a Moisés para sacarlos de la esclavitud de Egipto y viajar por el desierto hasta la tierra prometida, que lo que hoy se conoce como Israel. Y Dios le dio una serie de reglas, conocidas también como el decálogo, como los mandamientos, para su vida y para dejar en claro a otras naciones, a otras personas, que los hijos de Dios, los escogidos de Dios, no son, no eran ni son como ninguna otra persona en el resto del planeta. Tú quieres que tus hijos sean tus hijos. Y a veces, pues inclusive hay un comercial, ¿no? Mamá, quiero ir a una fiesta. No, es que no va a ir. Pero si todos van a ir, usted no es todos. Pues había más de 600 reglas para seguir, acompañando a los 10 mandamientos como fundamento. Y gracias a esas reglas las personas sabían si sus vecinos eran hebreos. Es decir, la gente debe saber que uno sigue a Dios por la manera en que uno cumple esas reglas, por su manera de vivir. Los hebreos adoraban a un solo Dios, circuncidaban a sus bebés, varones, no trabajaban desde la tarde del viernes hasta la tarde del sábado. En fin, los hebreos buscaban a Dios que se convirtieran en un ejemplo claro para el mundo sobre lo bueno que es ser parte del pueblo de Dios, de lo que significa ser hijos de Dios. Nosotros hoy debemos reflejar esas normas, no como una camisa de fuerza, sino para mostrar que hay una diferencia con los que no reconocen a Dios como el Padre, como el Creador. Con Dios a su lado, no había quien los detuviera. El mar rojo, la aridez del desierto, los muros de Jericó, tantas cosas que muestran el poder de Dios, el cuidado de Dios. Y el plan de Dios para esta nación se convirtió en un mandato para todos nosotros, que somos también ahora su pueblo. Isaías capítulo 42, versículo 6. Yo el Señor te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos, y serás una luz para guiar a las naciones. El Señor llamó al pueblo de Israel a que fuera luz. Y Jesús más adelante, el Hijo de Dios, nos llamó a nosotros, su iglesia, para hacer luz. Es que estamos hablando del Dios Padre. ¿Recuerdan cómo comenzó nuestro análisis de hoy, nuestra charla de hoy? Que haya luz. Dios encendió las luces de todo lo que conocemos, Dios Padre. Y luego llamó a Israel, a su pueblo, a hacer luz a las naciones. Y así como la primera pareja fue desterrada del Edén, bueno, el pueblo de Dios que falló, que le desobedeció a Dios, fue desterrado de la tierra prometida. Pero no antes de que Dios enviara a profetas con esa luz, a señalar los pecados, a decirles, miren, no anden más en las tinieblas, vuelvan a la luz.
Pero no, y su mayor pecado, el de Israel, el pueblo de Dios, fue darle la espalda a Dios y alejarse de Él para adorar a dioses falsos. Que Dios nos está hablando hoy, amados, porque a veces pensamos que dioses falsos son solo imágenes. No, no, pero me atrevería a decir que los escogidos por Dios a veces estamos adorando un templo, estamos adorando la magnificencia de los cultos, el poder de la alabanza desde el espectáculo, el dinero, el bienestar. Pues bien, con el tiempo muchos de los judíos que fueron llevados cautivos se arrepintieron y Dios les permitió volver a su hogar y reconstruir la nación, hecho que se configuró aún más apenas en el siglo pasado, cuando Israel volvió a ser nación reconocida. Y la imagen de ellos volviendo a los hogares desde el exilio en Babilonia, pues muestra la época que narra Jesús acerca de un hijo pródigo, recibido de vuelta en su casa por un padre con los brazos abiertos que lo restaura y lo pone en su lugar. Y si bien el pueblo de Dios le falló, pues aún en la misericordia de Dios, el Señor envía su luz, la luz de Dios. La luz nació de una mujer judía. Jesús habló una vez más a su pueblo y le dijo, cuando ya empezó su ministerio, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. La mejor manera, amados, hoy que queremos hablar del Padre, la mejor manera de averiguar cómo es Dios es mirando a su Hijo. Jesús sanaba a los enfermos, alimentaba a multitudes, enseñaba a la gente, comía con las prostitutas, con todos los que la sociedad rechazaba. Y los líderes religiosos lo criticaban por no darse cuenta de que las personas lo juzgaban por sus compañías. Amados, a Dios lo conocemos a través de su Hijo. Él le dijo a mucha gente, los que me vieron a mí han visto al Padre. Y vemos cómo de un hombre a una nación, de Abraham, el plan de Dios se trataba de recibir a todo el mundo. Crucificado y resucitado, Jesús fue llevado al cielo. Y eso dejó atónitos a sus discípulos. Y el Señor les había dicho antes de ser llevado, vayan y prediquen las buenas noticias a todos y enséñenles a qué, a obedecer las normas, a seguir la luz. Pedro, en algún momento el apóstol, se negó, se sintió extraño de ir a llevar la palabra de Dios a gente no judía y tuvo que recibir una visión que lo convenciera de que estaba bien bautizar a personas no judías, compartir del Señor, mostrarles el camino, mostrarles la luz, porque entre otras cosas, el Señor, Dios Padre Todopoderoso, encendió las luces de la creación. Luego vino la desobediencia y hubo una desconexión con esa fuente de luz. Y no estamos hablando de una luz desde lo físico, de la luz que ilumina, sino de la luz que echa fuera las tinieblas, la luz que salva. Y esa luz vino y estuvo en medio de nosotros. Hablo de la raza humana. Pero va a llegar también otro momento, la nueva creación de Dios Padre.
todo lo que conocemos va a desaparecer. Y habrá, con la segunda venida del Señor Jesús, la restauración, no, la instauración, ahora sí, del reino de los cielos. De un hombre a una nación, y de una nación a todo el mundo. El plan de Dios continúa desarrollándose. Y amados, el momento culminante todavía no ha llegado. Vimos cómo sería a través de las visiones del fin de los tiempos de un profeta llamado Juan, que en Apocalipsis capítulo 21, les invito a que lo lea, describe. Voy a leer tal vez 3 versículos, pero los invito a que lean Apocalipsis 21. Dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán. Esta visión del futuro nos describe que Dios ha apagado las luces del universo. ¿Recuerdan? Él las encendió y un día las apagará. Pero en medio de todo esto está la verdadera luz, Jesús. Dios va a apagar la luz, pero no serán necesarias en su nueva creación, porque dice en Apocalipsis capítulo 22, 5, allí no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz de lámparas ni del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos y ellos reinarán por siempre y para siempre. Es allí, en ese resplandor, a través del Hijo, a la luz, que conoceremos al Padre, aunque ya lo conocimos a través del Hijo. Para terminar, ¿saben yo cómo identifico la luz? Porque, claro, para nosotros luz es sol, es lámparas, como dice en Apocalipsis, es reflectores, es electricidad, o sea, la energía que produce que los bombillos se enciendan. Luz es la que ilumina un rayo veloz que aparece y desaparece en fracciones de segundo. Pero esta luz de la que estamos hablando es la luz celestial, es la del Señor, la que ilumina sin sol, la que ilumina sin energía. Dice ahí que ya no habrá necesidad de esa clase de luz que es con la que identificamos nosotros esa palabra, porque el Señor brillará sobre nosotros. Yo a veces siento que una muestra de esa luz es el amor, pero el amor de manera Dios, el amor de lo que significa Dios. Tal vez Primera de Corintios 13 describe algo de ese amor. Pero recuerdan en Juan capítulo 1, versículo 12 dice que para los que creyeron en Jesús les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y uno de los primeros versículos que nosotros vimos fue Primera de Juan 4:8, hoy, donde decía que Dios es amor. Pero es interesante leer desde el versículo 7, y con esto estamos terminando antes de orar. Primera de Juan 4, versículos 7 y 8. Si algo te queda de esta charla, de este día, es que somos la luz del mundo y que esa luz no es un reflector que encandelilla a los demás, no, es una luz que guía. Y mira lo que dice Primera de Juan 4, 7 y 8. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.
El título de nuestra compartir de hoy es El Padre Nuestro, pero no la oración, sino cuál es ese ADN de nuestro Padre para probar que somos sus hijos. Por supuesto, el amor. Y esa luz, cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, Jesús estaba diciendo, yo traigo conmigo el amor del Padre. Queridos amigos, sigamos iluminándonos unos a otros, porque la luz viene de Dios. Todo el que ilumina es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ilumina no conoce a Dios, porque Dios es luz. Dios es amor. No podemos decir que seguimos a un Dios que es amor, a un Dios que trae bendición, a un Dios que piensa en los demás, si nuestras normas son diferentes, si nuestra manera de ver la vida es diferente. Vamos a orar. Bendito Padre y Señor, yo te doy gracias porque tú eres fiel, Señor, y nos estás llamando hoy a ser luz en un mundo donde la oscuridad y las tinieblas avanzan, en un lugar, en un país como el nuestro, tan bendecido, tan rico en fauna, en flora, con dos mares, Señor, pero todo esto está siendo llevado a la oscuridad por el odio, por la amargura, por los celos, por la agresividad, la violencia, muerte, persecuciones, conflictos entre familias, entre vecinos. Las tinieblas avanzan y tú nos estás llamando, Señor, a que seamos luz, a que llevemos tu mensaje de amor, de misericordia, de perdón. Ayúdanos, Señor, a ser luminarias en un mundo de tinieblas, y no para encandelillar a otros con una luz acusadora, con una luz que enceguece, sino al contrario, una luz que guía, una luz que trae alivio, una luz que trae amor, porque la luz y el amor en las manos del Señor son sinónimos. Y que si queremos conocer al Padre, fijémonos en el Hijo, que el Hijo nos muestra al Padre todo el tiempo. Jesús es Dios en medio de nosotros y su Espíritu Santo es su legado mientras Él regresa por segunda vez. Señor, te damos gracias porque no nos has dejado en tinieblas, sino que con tu luz admirable nos guías y nos pides que seamos también portadores de esa luz para llevar a otros a tus caminos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y hasta una próxima oportunidad.